Hola a todos y todas, nos encontramos en un nuevo video. Esperamos como departamento de historia que se encuentren bien al igual que sus seres queridos, que se queden en casa si pueden y si deben salir que lo hagan con mascarilla. En esta oportunidad hablaremos de un momento en la historia de Chile donde llegó del extranjero un virus que mató a miles de personas, donde los parlamentarios se preocupaban en general de sus propios intereses, donde existe una gran pobreza y desigualdad, en un país que tiene una enorme riqueza natural pero que es aprovechada por unos pocos, donde las personas pobres viven hacinadas, donde los trabajadores protestan por mejores condiciones de vida y de trabajo. No estoy hablando del 2020, sino de un periodo denominado parlamentarismo a la chilena, que transcurrió entre 1891 a 1925. Primero, veamos un poco del contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Políticamente gobernaban los liberales, que habían iniciado un proceso de quitar poder a la iglesia y también quitar poder a la figura del presidente. Económicamente, luego de la Guerra del Pacífico de 1879, Chile incorporó el Norte Grande, con lo cual se inicia la llamada economía del salitre, que entregó una gran cantidad de recursos al Estado. En ese contexto se produce una proletización de los campesinos, que se van a trabajar a las salitreras o industrias, y una gran migración del campo a la ciudad. Y al no existir leyes laborales y poca infraestructura urbana, y las condiciones de vida de estos sectores bajos fueron muy malas, viviendo hacinados en conventillos, sin agua potable ni alcantarillado, provocando que la tasa de mortalidad fuera la más alta del mundo. En las salitreras, las pésimas condiciones de trabajo por largas jornadas y pago en fichas era cosa de cada día. Todo esto se llamó cuestión social. Así llegamos al año 1891, donde gobernaba el presidente José Manuel Balmaceda, que tenía tendencia a ser autoritario y a enfrentarse al Parlamento, además de entrar en conflicto con las salitreras, ya que pensaba que los dueños debían ser chilenos y no ingleses. Así estalla una guerra civil en 1891, que enfrenta por un lado a los presidencialistas que apoyaban a Balmaceda, con el ejército de su lado, y a los parlamentaristas, apoyados por la Armada. Luego de cruentas batallas donde mueren miles de chilenos, triunfó el parlamentarismo, que defendía la supremacía del Congreso por sobre el presidente o ejecutivo. Entonces el Congreso o Parlamento tomó el control del sistema político. El parlamentarismo clásico nace en Gran Bretaña, pero en Chile se dio de una forma diferente. Se aplicó a la chilena, donde no se hizo a través de una ley o de la Constitución, sino que por medio de una serie de mecanismos con los cuales el Parlamento controló al presidente. Como por ejemplo, el presidente no puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. El Congreso llamaba a interrogatorios o interpelaciones a los ministros nombrados por el presidente. Les daba un voto de censura, con lo cual debían renunciar, causando una gran rotativa ministerial, o sea, cambio de ministros. Tampoco existía la clausura del debate, por lo que los proyectos dormían en el Congreso y no se convertían en ley, lo cual hacía inoperante al Parlamento. Todo esto era inorgánico, ya que no estaba en la Constitución, es decir, el sistema parlamentario no tenía base legal. Los alcaldes controlaban las elecciones y no existía regulación, por lo que se producía cohecho, compra de votos y fraudes electorales, provocando que solo las personas con dinero llegaran a los cargos parlamentarios. Entonces, la oligarquía era la que controlaba este sistema, preocupado siempre de debatir sus problemas, dejando a la cuestión social fuera del debate. Este parlamento solo lo componían hombres de buena situación económica, muchas veces preocupados de sus propios intereses, con leyes que no avanzan, mientras que fuera de ese oasis los problemas no tienen solución. Por ejemplo, el alcoholismo es frecuente en todo Chile. En Valparaíso, por ejemplo, había un bar por cada 35 hombres. La tasa de mortalidad infantil es la más alta del mundo, por las malas condiciones de higiene. Y de ahí surge la costumbre de velar como angelitos a los bebés y tomar fotografías de ellos una vez muertos. Así, el nuevo siglo
El siglo XX se inicia con movilización de obreros y trabajadores por mejorar sus condiciones laborales. Desde 1918 llega a Chile la gripe española, pandemia que primero llega a Valparaíso y luego a Santiago, y solo en ese año mueren 6.000 chilenos. En 1919 mueren 24.000 personas. Los funcionarios de salud de esa época criticaban al gobierno por su poca preocupación por esta enfermedad. Los muertos llegaron a más de 40.000 aproximadamente, el 1% de la población chilena. Se aconsejó no saludar de mano, cerraron escuelas y teatros. Entonces ahora vamos a explicar la guía número 4 de historia, el parlamentarismo a la chilena. El objetivo de esta guía es que ustedes puedan analizar el orden político parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, dividir las partes en cómo funcionaba este parlamentarismo a la chilena y desarrollar la habilidad de pensamiento histórico crítico a partir de diferentes fuentes de información. Es por ello que nosotros buscamos que puedas relacionar las diferentes fuentes que están acá y también incluso relacionarlas con la actualidad. Te recordamos que tienes que ocupar la hoja de respuestas para poder contestar la guía. Puedes enviar esto en formato Word o puedes enviar las fotografías de las respuestas en caso de que no puedas imprimir. También recuerda que esta guía va a estar disponible en la plataforma Classroom y también va a haber un video explicativo en el canal de YouTube del Liceo Insuco 2020. Debes enviar las respuestas al correo del profesor que te hace clases. Y acá están los códigos Classroom. Comencemos entonces con la explicación de esta guía. Recuerda que habla sobre el periodo parlamentario que va desde 1891 a 1925. Luego acá hay una línea de tiempo donde está destacado este periodo que estamos explicando, ¿ya? Y una breve explicación del contexto anterior al parlamentarismo, donde se desarrolló la Guerra Civil de 1891. Luego, la siguiente parte de la guía, te explicamos las características del parlamentarismo, el poder que tenía la oligarquía, es decir, este grupo social alto con recursos que era el que controlaba la política y el parlamento en ese momento. Y está primero explicado que en Chile se hizo de manera diferente al parlamentarismo original de Gran Bretaña. Estas prácticas parlamentarias que ocupó el Congreso o Parlamento para poder dominar al presidente, el sistema parlamentario se consolida en Chile. Luego en la guía aparecen algunas fuentes que deben ser utilizadas para que ustedes puedan contestar las preguntas que nosotros les planteamos. Por ejemplo, aparece la fuente número 1, que es una caricatura donde se puede ver que están en el Senado, en el Congreso, y los parlamentarios están en camas ahí con ropa, con pijama, mostrando que los proyectos estaban ahí durmiendo. Es una sátira a esa situación. La fuente 2 muestra una mesa de votaciones donde había un soldado con un cartel que decía "Viva don Vicente Reyes, candidato de la Alianza Liberal". Se ve ahí como en un lugar donde se recibían votos había una intervención electoral, estaban motivando a que votaran por un candidato. Tiene que ver con otra de las prácticas parlamentarias. La fuente número 3 es una caricatura donde se puede ver el personaje del Roto y del Futre. El Roto es el personaje que es más pobre y el Futre es el que se ve más elegante, donde se ve una situación donde el Futre ofrece dinero o una compensación por el voto del Roto, del personaje más pobre. Acá la fuente 4 y 5 son unas citas que ustedes deben utilizar para contestar una pregunta que tiene que ver con la continuidad y el cambio. Pues ahora vamos a explicar las preguntas que deben contestar en esta guía. La número 1 dice: leyendo la información de la guía, texto y fuentes, se explica con tus palabras las características del parlamentarismo a la chilena. Acá deben ustedes, una vez que lean las fuentes, que lean la información, explicar el funcionamiento, las prácticas parlamentarias y las características que tuvo este periodo. En la segunda pregunta dice: analizando las fuentes 1, 2 y 3 para identificar prácticas y características del periodo parlamentario.
es decir, las imágenes y fotografías, las caricaturas que vimos anteriormente. Entonces en esta columna deben identificar el año y el autor si aparece. Luego describen esa fuente, es decir, la fotografía que están observando. Por ejemplo, la caricatura donde aparecían los parlamentarios en las camas durmiendo, explican acá, describen lo que se está observando, lo que ustedes ven ahí. Y en la tercera columna deben hacer la interpretación histórica, es decir, qué práctica parlamentaria o característica del parlamentarismo se ve reflejada en la fuente que ustedes describieron. Puede ser el cohecho, puede ser el fraude electoral o otra situación. La número 3. Deben ahora leer la fuente 4 y 5, esos textos breves que hablan sobre 1910 y el 2010, o sea, cuando se cumplía el centenario y cuando se cumplía el bicentenario de la República. Entonces, nosotros tenemos que entender que la historia es dinámica, es decir, siempre hay movimiento, pero que es posible distinguir hechos más relevantes que otros, y como consecuencia siempre hay continuidades, lo que implica que hay permanencias, situaciones que se conservan a pesar del paso del tiempo, y hay elementos de cambio, lo que significa una transformación o reemplazo de ese elemento por otro, ¿ya? Entonces, comparando esos dos textos, la fuente 4 y 5, acá ustedes escriben algún elemento de continuidad, es decir, que se haya mantenido igual a pesar del paso de 100 años, y acá elementos de cambio, situaciones que se hayan reemplazado, que sean diferentes. El punto 4, ahora es una conclusión, una reflexión, donde a partir del análisis de todas las fuentes que nosotros y de todo el texto y de toda la guía, ustedes deben identificar cambios y continuidades entre el periodo parlamentario, es decir, lo que se explica en esta guía, y la actualidad. Aquí deben pensar en, por ejemplo, cómo es la política en esa época y en la actual, los problemas sociales que había en esa época y en la actual, la situación económica del país, la riqueza del salitre que había en ese tiempo. Hoy día tenemos riqueza del cobre. Y entonces, viendo esta comparación de continuidad de cambio, deben completar este diagrama de Venn, que permite identificar elementos comunes y diferencias entre dos temas, aspectos o fuentes. Entonces esto los va a ayudar a organizar y comparar la información. Por un lado, ponen las características particulares del tema 1, es decir, del Chile actual. Por ejemplo, si van a hablar de economía, hablan más o menos cómo es la economía de nuestro país en la actualidad, o el sistema político, o los problemas sociales. Y en este otro sector, identifican las diferentes características del periodo parlamentario, ¿ya? Y aquí en el centro, los elementos comunes, en qué se parecen esas dos situaciones o características que ustedes describieron entre la época parlamentaria, hace aproximadamente 100 años, y la actualidad, ¿ya? Entonces, chiquillos, esa es toda la guía, son 4 actividades que deben realizar. Si tienen cualquier duda, comuníquense a los correos de los profesores para poder consultar. Nos despedimos esperando que se encuentren bien y que puedan desarrollar la guía con facilidad.